Bien, como bien tú lo has dicho, Aldrin, yo soy la doctora Carmen Bautista Peña. Este, vengo desde un pueblo de las Matas de Farfán, del sur. Me hice médico en el año 1998, de eso hace unos días, no le voy a decir cuánto. Este, una vez me hago médico como yo vengo de una familia donde la ayuda impera más que todo y el trabajar con las personas, la parte comunitaria, pues viene sembrando en uno ese deber para ayudar a los demás, y es por ello que durante mi formación como médico pertenecí al equipo de salud Bachiller Mateo y Mateo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en donde realizábamos operativos médicos a distintas comunidades. Y aparte de de llevar la currícula de médico, pues es ahí donde conozco en una oportunidad al doctor Franklin Gómez Rivas, al licenciado Carlos Tamares, que en ese tiempo todavía ninguno de los dos había concluido sus respectivas carreras, y nos llevan un curso de primeros auxilios. Oye, para mí eso, Aldri, fue sumamente interesante porque lo hicimos incluso en el Paraninfo de Medicina. Oye, el Paraninfo de Medicina, una cosa. ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando del 1991. ¡Wow! En donde ese curso me llenó a mí de tantas cosas, porque yo decía, wow, trabajar sin un endoscopio, trabajar sin un EFIMO, trabajar con lo que se tiene al alcance de la mano. Eso me llenó. Y me llenó porque realmente a veces nosotros los médicos creemos que como si no tenemos un equipo médico en la mano, no podemos dar la asistencia. Sin embargo, ahí esas charlas que nos empezaron a enseñar esos jóvenes en ese tiempo, ¿no? Goza del privilegio de ser mi esposo en estos momentos. Estaba en ese momento también unos muchachos de la Cruz Roja Dominicana, y estaban un grupo de la Brigada de Primeros de Prevención y Auxilios de Cristo Rey, que era como un grupo que salía de la Defensa Civil y que se formó independiente. Entonces, ese grupo nos ayudaron con lo que era el transporte con camillas, o sea, la práctica la daban ellos. Ok. Y fue muy maravilloso saber cómo entablillar, que eso no se lo enseñan a uno en la carrera, cómo saber identificar un paciente cuando está crítico. O sea, ahí por primera vez aprendí a manejar vías aéreas. Posteriormente a eso, pues, no, ya para el 1995, porque yo seguí conectada con esa gente, me fui a sus brigadas, seguí haciendo cursos de primeros auxilios, de soporte vital básico, de extricación vehicular, de manejo avanzado de vías aéreas. O sea, me encantó tanto que me involucré de tal magnitud que ya para el 1995, justo cuando estaba ya terminando mi carrera de medicina, pues nos conectamos en el Darío Contreras con un grupo de técnicos, ¿no? Ahí ya había un grupo que se había formado de médicos que le había entrenado la doctora Zaida Gómez, o la paramédico internacional Zaida Gómez. Okay. Entonces había entrenado ese grupo de médicos, que eran un total de 54 médicos. Y, doctora, una pausa. Paramédico Zaida Gómez, se hace un llamado por esta vía de que también la queremos en cabina, que usted es parte de este rompecabezas. Sí. De una pieza, porque cada uno somos una pieza y cada uno complementamos la gran visión de la propia hospitalaria en la República Dominicana. Ojalá contar con su entrevista, Zaida. Ojalá podamos conectarla bien. Sí, porque son de las raíces de nuestra formación. En realidad se le agradece infinitamente ese curso de técnicos en emergencias médicas, en donde fuimos los primeros egresados
18 en total egresamos de ese programa porque me encantó tanto la prehospitalaria que desde que hablaban de un cursito por allí, un cursito por acá, ya ahí estaba Carmen Bautista eh, aprendiendo La y primera desaprendiendo. la primera camada entonces salió en el 1995, doctora. Sí, señor. Ok. Salió en abril del 1995 esa primera camada de 18 técnicos en emergencias médicas. Esos técnicos de emergencias médicas generalmente quedamos enganchados en el Hospital Darío Contreras, la mayoría. Ahí trabajábamos adscrito a la unidad de neurocirugía. Estábamos adscritos y cobrábamos por el hospital. Ese fue mi primer trabajo. Recuerdo yo que cuando me dieron ese cheque de, de 2,000 pesos, yo no sabía qué iba a hacer con tanto dinero. Y 2,000 pesos. oye, yo me hice un mundo. Yo hasta una cama le compré a mi mamá con eso. Ya tú Vaya, sabes, si se ay. podía hacer mucho con esos 2,000 pesos en el 95, ¿bien? Sin hablar de la inflación. Bien, entonces en esa oportunidad, ay, tú no te imaginas, Aldrin, todos esos momentos maravillosos que están pasando por mi cabeza de ese momento. Por eso es que son tan instructivas estas entrevistas, porque es que la gente, ¿tú me entiendes? Sí, Es parte de ese desarrollo cerebral que uno necesita en los recuerdos. así es. Bueno, y en ese momento, ya trabajando en el área de neuro, transportando pacientes desde nuestro hospital, el Darío Contreras, hasta los centros de diagnóstico, nos permitió a nosotros hacer un transporte prehospitalario que no existía en ese momento, o sea, pacientes críticos, porque como no contábamos en ese momento en el Darío con los recursos de tomografía, resonancia, Doppler y esas cosas, teníamos que sacar esos pacientes hacia esos centros diagnósticos y era la responsabilidad de nosotros, porque no nos mandaban con médicos, era la responsabilidad de nuestra el mantenerlos vivos hasta hacerle el procedimiento o de retorno hacia el hospital. Una vez ya duramos ahí dos años, casi 3, trabajando para el Darío, pues nos sale la pasantía de ley, renunciamos al cargo y nos vamos hacia la parte sur donde se realiza mi pasantía de ley y ya de retorno a Santo Domingo, estamos hablando del 98 al 99, ¿no? Ya de retorno, me llama el maestro, mentor, doctor Tito Suero Puerto Real, quien me comenta sobre esa idea que él tiene de realizar un programa para la residencia de medicina de emergencias o emergentología, como se le llamó en el momento, para el Hospital Darío Contreras. Bueno, empezamos a hablar del tema y como él veía que la doctora Isis Eusebio, emergencióloga actual también, y mi compañera de residencias, pues nos vio ese deseo de que realmente se formara y es cuando nosotros empezamos a hablar del tema. Pero no fue sino hasta el 2000, ya yo había concursado para otra especialidad, porque como tenía de ese programa dentro de los requisitos para su entrada, o un año de cirugía, o un año de medicina de emergencias, o un año de cirugía, o un año de medicina interna, perdón, y o el entrenamiento que se dio para los técnicos de emergencia médica y para los médicos. Como ya yo tenía ese entrenamiento que nos había dado Zaira, pues ya yo estaba calificada para entrar, pero como la residencia se abría al año siguiente, entonces yo dije, bueno, para no quedarme haciendo nada en casa, voy haciendo este año de medicina interna y después me traspaso de residencia. Oh, sorpresa, Alde. Oh, sorpresa. Ya después de yo haberme examinado en las otras residencias para entrar a medicina interna, me llama mi esposo, el licenciado Carlos Tamares, y me dice, Carmen, el periódico tiene el lanzamiento de la residencia. Y yo, ¿cómo va a ser? Denme una pausa ahí también para hacer otro llamamiento. Y disculpe. No. Carlos Tamares, mañana
Carlos Tamares, mañana esperamos por usted también en cabina. No tenga tiempo. Vamos a tratar de convencerlo. Sí. Entonces, Bien. doctora, siga. Entonces, cuando yo llamo al doctor Suero, digo yo, maestro, pero lanzaron en el periódico la residencia de emergenciología con 6 plazas para el Darío. Dice, ¿cómo va a ser mi hija? No, ¿En qué año fue eso, doctora? En el 2000. 2000. Eso ok. fue en mayo del 2000. Se lanza el concurso, el llamado concurso. Podríamos decir que ese es como la ya completa. En el 2000 es que se crea la emergenciología en el país. Primera escuela de medicina de emergencias se crea en el 2000. Hay el llamado a concurso. Ok. Concursamos unos cuantos y ganamos 6 la plaza. ¿Quiénes fueron esos 6? La doctora Isis Eusebio, la doctora Antia Crique, el doctor Luis Cabrera, el doctor Sergio de Sena, el doctor Fribio Castellanos y una servidora, Carmen Bautista. Esa fue la primera camada del Darío Contreras. Entonces ahí arrancamos con toda una rotación y lo que eso conlleva de 3 años, porque sí fue llamado, como tenía el prerequisito de o 1 año de cirugía o 1 año de medicina interna o el año y medio que duramos como técnico, o sea, en la formación de técnico, eso nos servía de aval para nosotros omitir 1 año y ir por ello, que nosotros, como ya teníamos ese prerequisito, salimos airosos a los 3 años. O sea, en el 2003 sale la primera camada de emergenciólogos de una escuela dominicana. Se podría decir que esos fueron los 6 fundadores, o no fundadores, sino los primeros que obtuvieron ese título de emergenciólogos, de esa especialidad. Sí, así es. E incluso avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todos nosotros tuvimos que hacer una tesis, llevarla a la universidad, a la UAS, y presentarla. O sea, una tesis final de grado, por lo que salimos de la universidad con nuestro título, que avalado por la MESID y avalado también por la universidad y el Consejo Nacional de Educación Superior. Ok. Entonces, una vez ya somos emergenciólogos, siguen habiendo camadas, siguen abriendo escuelas, ya ahí se comienzan a abrir las otras escuelas, que la detallo más en el libro que escribí de la historia de la medicina de emergencias en República Dominicana, Orígenes y Desarrollo. Entonces ahí están desglosadas las residencias, pero como no nos vamos a meter directamente, porque yo sé que lo que a ti te interesa más es la parte prehospitalaria. No, su historial más también, doctor. Sí, ok. Bueno, quedamos enganchados dando docencias en lo que es a las residencias médicas y posteriormente también nos fuimos al área de gestión de riesgo a desastre. ¿Cómo lo logro? Una vez ya yo salgo como especialista de medicina de emergencias, quedo en la dirección de hospitales donde duré 2 años en área administrativa. Desde ahí empezamos a enganchar a los demás emergenciólogos, porque tú sabes que donde está uno se lleva a los otros. Exacto. Y más cuando uno llega a una posición de mando medio. Entonces empezamos a hablar, ahí trabajamos Sisi y yo. Después nos asignaron al Centro de Operaciones de Emergencias. Ahí en el Centro de Operaciones de Emergencia duramos 2 años, Sisi y yo. Yo estaba como encargada de coordinar en el área de planificación, y para estos días como Navidad, en donde se desarrollan los operativos, pues ahí estábamos nosotros a pie de guerra organizando todo lo que era el intríngulis del Centro de Operaciones de Emergencia. En ese entonces estaba como subdirector, que ahí lo conocí, el actual general Méndez, pero en ese tiempo era coronel. Y nos hicimos un enlace muy bueno y todavía seguimos, de hecho, conectados.
2 años más tarde de estar ahí en el centro de operaciones de emergencia, pues nos requieren desde ya con un nombramiento fijo como encargada de ambulancias en lo que era antes Central de Ambulancia, que pasó a ser Dirección Nacional de Emergencias y Desastres, que antes era la Central de Ambulancia. Entonces ahí yo era coordinadora de ambulancias. Ya ahí comenzó mi fuerte, como dicen, seleccionando personal, mirando en partes administrativas y a la vez capacitando el personal que iba a realizar transporte interhospitalario, porque para nadie es un secreto que la central de ambulancias en ese tiempo, y todavía así lo es, consiste en llevar un paciente desde un hospital hacia otro. Claro está, ahí nosotros tuvimos una experiencia maravillosa, duramos unos 5 años, 6 años trabajando para esa institución. Posteriormente ya ahí me había dividido de ISIS, porque no te había dicho que cuando Isis y yo salimos del Centro de Operaciones de Emergencia, ella sale a dirigir la emergencia de Marcelino Vélez Santana, que actualmente todavía la dirige, y yo salgo hacia la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres, que como ahí entonces me gusta el componente de desastre, me consigo una maestría a través de la AESI y el Ministerio de Salud Pública, que se llamaba en ese entonces, hacia la Universidad de San Carlos, como para salir con la especialidad de experta en gestión de riesgo a desastre. Entonces, en ese momento, me hago experta en desastre, duró 2 años en Guatemala y luego regreso con mi trabajo y ya paso a ser consultora de gestión de riesgo. Me fui más por la parte privada, pese a que sí sigo colaborando con lo que es gestión de riesgo a nivel público. Doctora, una pausita ahí. ¿Podría explicarles a todos los oyentes, porque hay algunos que tal vez no entenderán lo que es la emergenciología, y usted pueda darle esa claridad a ellos porque tal vez no entiendan lo que es esa especialidad, que al día de hoy todavía no se entiende mucho, que hay muchas personas que dicen que... Sí, al día de hoy dicen que la emergenciología es un médico general con un chin más, y no es así. Exacto. Nosotros los médicos emergenciólogos somos los que estamos entrenados para estabilizar el paciente crítico, independientemente de con qué llegue a la sala de emergencias, de estabilizar ese paciente crítico y ponerlo apto para el especialista que le va a dar continuidad. Me explico. Nosotros vemos el paciente como un todo. Lamentablemente, y a modo de crítica constructiva, los demás especialistas una vez se hacen cardiólogos, una vez se hacen gastroenterólogos, una vez se hacen nefrólogos, solo ven su parte. Y como que se les olvida que el paciente es un todo, que el paciente es un engranaje. Y nosotros los emergenciólogos sí vemos el paciente como un engranaje. Lo estabilizamos y posteriormente lo referimos. Claro está, a modo de relax, pues no tenemos paciente PA, que son los pacientes agradecidos, que ellos generalmente llegan en un estado crítico a la sala de emergencias y cuando despiertan, ya sea en intensivo o ya sea en hospitalización, pues ahí a quién ven, al cirujano, ven al médico internista, al médico familiar y a ese que después le llevan los quesos, los aguacates, exacto, porque los con eso, saquitos de yuca. con ellos es que pasan más tiempo en su proceso recuperatorio, pero el que realmente lo hizo llegar a esa sala de recuperación fue el médico emergenciólogo. Así es. ¿Qué otra cosa? Hay personas que no saben que la especialidad de medicina de emergencias, al igual que otras especialidades, tiene sus rotaciones en diferentes ámbitos, en medicina interna, en cirugía, en anestesiología,
e incluso hasta medicina de la calle, que es la prehospitalaria, para aprender a manejar un paciente de la calle. Sí, PHTLS, por ejemplo, Hospital Trauma Life Support, Exacto, que se ha hecho parte del currículum del emergenciólogo. exacto. Entonces, ¿cuál ventaja yo siento que tengo como especialista en medicina de emergencia? Que no soy de llamada, Aldri. ¿Por qué? No soy de llamada porque una vez yo termino mi turno, automáticamente a mí nadie después me llama. Exacto, porque yo creo que ya se ha hecho una ley que debe de haber un emergenciólogo en cada sala No de está como emergencia. ley, No está no como está ley. como ley, pero sí ya, tú sabes que nosotros por moda y como en otros países ya se está implementando eso, yo espero que más temprano que tarde aquí se respete esa parte de que es nuestro territorio, es nuestro terreno. Nosotros estamos llamados a gestar, no es solamente a trabajar con paciente crítico, nosotros somos los gestores de la sala de urgencia. Nosotros debemos velar por el flujo en la sala de emergencia, velar por la calidad del servicio de emergencia, velar por lo que se cumplan los indicadores de emergencia, o donde, por ejemplo, dentro de los indicadores en las salas de emergencia que nosotros debemos velar por el tiempo de espera de un paciente crítico, o sea, debemos velar porque ese paciente crítico pase directamente a una sala de reanimación, el paciente que puede esperar, o sea, el RAC triaje, recepción, acogida y clasificación del paciente. Nosotros los emergenciólogos debemos apelar porque eso se cumpla y de hecho en las salas de emergencia para reportar lo que es el POA y reportarle al servicio de salud y al sistema de salud todos esos indicadores de emergencia nosotros tenemos que manejarlo como gestores. Bien. Otra cosa que nosotros como gestores debemos tener pendiente es el flujograma. Entonces, antes, y es algo que voy a hacer un paréntesis, Aldri. Antes, No se en la preocupe. sala de emergencia, se mandaba al que menor capacidad tenía en señal de castigo. Aldri no da pie con bola aquí arriba, mándalo para emergencia para que coja piña. Ese residente se portó mal, mándalo para emergencia castigado 24 horas. Ay, Y ay, ay. no es así. Esa enfermera no sirve, mándala para emergencia para que ella sepa lo que coge piña. Entonces, no es así. La sala de emergencia debe estar, si bien es cierto, debe tener órdenes jerárquicos, R1, R2, R3, pero un MA debe estar fijo en la sala de emergencia garantizando la atención al paciente crítico, garantizando la atención al paciente no crítico, velando por esos tiempos de emergencia. Entonces, por lo tanto, el que más capacidad tiene que estar en emergencia, porque es que la emergencia no se cierra 24/7. No me lo recuerde, por favor. Ya. No me lo recuerde, que se vivió mucho ahí en el de Real. Sí. Entonces, ya por último, una vez saliendo de lo que es la parte, una vez yo salgo de la Dirección Nacional de Emergencia, llega lo que es el 911 al país en el 2013 con la formación de ese lineamiento, ¿no? En donde se nos llama para ayudar con la capacitación y la formación del programa para el personal que va a laborar en las ambulancias. Es ahí cuando recibo el nombramiento para trabajar en el despacho del 911, donde coordinando, era el único país en ese momento que tenía emergenciólogo en el despacho. Teníamos lo que durante esos 2 años yo en despacho, pues aprendimos a ver cómo nuestros médicos reciben a ese personal de ambulancia, que a veces lo reciben de mala manera, porque como eran unos muchachos que recién acababan de entrar, no tenían un entrenamiento base para poder entrar, nosotros teníamos que tirarlo a vapor a la calle. Okay. Estudiantes de medicina
tirarlo a vapor a la calle, ya porque no se había formado lo que era actualmente ya está la carrera de técnico de transporte sanitario en la UAS. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, sí, que Franklin Gómez te puede hablar mucho de ella porque él fue uno de los precursores de esa escuela. Otro nombre, doctor Franklin Gómez, por favor, pase por nuestra cabina también. He contactado también a la doctora Vélez, que me dijo que Vélez Santana. Sí, Vélez Santana, que está Lucrecia Vélez Santana. Que también que pase por cabina a hablar de ese curso, que debemos de darle apoyo, porque eso era lo que queríamos todos, que una universidad tuviera ese nombre y otorgar ese nombre a los muchachos, ¿verdad? Entonces, exacto. Hay que darle apoyo a ese curso, hay que darle apoyo. Sí. No, y no es solo curso, Aldri, eso es una carrera. Es una carrera de técnico en transporte sanitario que dura 3 años en la UAS. De hecho, ahora van a salir los primeros técnicos ya con un diploma de universidad. Entonces, por eso ha ido bajando un poco lo que es la capacitación, porque ya si la universidad lo está formando, ya el sistema puede alarlo para que de inmediato puedan formar parte de la red de ambulancias. Exacto, y a los que tienen muchos años participando en esta medicina prehospitalaria, empíricamente, acérquense a la UAS, que al final, me imagino, y así será, ese título va a ser solicitado a la persona que quiera trabajar en esa área. Así es. Si no me equivoco, porque... No te equivocas, porque dentro de los requisitos que nosotros exigimos cuando yo estuve, déjame completarte lo del despacho. Okay. En despacho, yo duré 2 años, ahí capacitábamos al personal de recepción de llamada, o sea, a ese médico, cómo mentalmente transportarse a una llamada de un familiar ansioso que está diciéndole que está malo, pero dígame qué es lo que tiene, no, es que está malo, y yo soy médico y que está malo. Entonces, ¿cómo escudriñar todas esas interrogantes mediante protocolos y algoritmos de actuación para ese médico identificar si le manda a una unidad o no? Entonces, vamos a ese personal. Posteriormente solicitamos, vi que la parte de respuesta necesitaba más ayuda, así es que me sacan de despacho y regreso a la Dirección Nacional de Emergencia Prehospitalaria a capacitar y a enrolar el personal de prehospitalaria. O sea, en este caso ya se acercan los muchachos de la Cruz Roja, se acercan estudiantes de medicina, se acercan enfermeros, y nosotros veíamos en ese personal evaluado, veíamos el potencial capacitable. Me explico. No era que sabían prehospitalaria, pero tú le veías ese deseo y ese potencial de aprendizaje. Entonces desarrollamos un programa de capacitación en donde estábamos dirigidos por por Pacheco. Yo creo que tú lo conoces. Alexander Pacheco. Primero estuvimos dirigidos por Zaida Gómez, después estuvimos dirigidos por Alexander Pacheco. Posteriormente estuvimos dirigidos por Rudy de Gracia, que ese es otro personaje que tú tienes que invitar a aquella cabina. Rudy de Gracia, doctor. Sí, así mismo como tú escuchas. A nuestra cabina también, esperamos por usted. Bien, entonces, esa capacitación se le daba, era un programa más o menos en donde por team de ambulancias, nosotros los llamábamos, eran como 20 o 25 por team, e incluso nos íbamos a capacitarlos fuera del interior del país, o sea, al interior del país, o sea, donde quiera que el Sistema Nacional de Emergencia tenía ambulancias, pues ahí vamos a capacitar ese personal para que pudieran por lo menos saber lo básico en prehospitalaria, o sea, cómo manejar vías aéreas, cómo trasladar un paciente, entre otras cosas.
Luego, ya hace un año, pues consideré que ya este cuerpecito ñoño necesita estar más tranquilo. Entonces pedí mi traslado y regresé a mi casa. Regresé al Darío Contreras y ahora estoy como MA en la sala de emergencia del Darío Contreras. Para donde inicié mi primer trabajo que gané 2,000 pesos, aquí voy a terminar porque ya estoy pendiente de pensión. O sea, que el hijo bueno a su casa vuelve. Una larga trayectoria, pero se le olvida también poner la trayectoria por el Ney Arias Lora, donde también fue Sí, partícipe en la parte de gestión de riesgo hospitalario, que usted también trabajó en esa oficina allá. sí, por mi entrenamiento como experta en gestión de riesgo de desastre, pues entré destapando los equipos de emergencia en la sala de emergencia, me acuerdo yo, destapando todos esos equipos nuevos, inauguramos la emergencia del NEI y después con la ahí la entramos con la gestión de Franklin Gómez como gerente de emergencias, nos quedamos como MA y después como hice la especialidad, pues Franklin Gómez pasó a ser director médico del hospital adjunto, o sea, del hospital de al lado, del materno, y se quedó a cargo de la sala de emergencias la doctora Sureli Jiménez, quien es emergenciólogo también, y, y egresada del Darío Contreras. Y Sí. entonces es ella quien me pasa a formar parte de la oficina de gestión de riesgo del Ney Arias Lora, donde duré ¿hasta cuándo fue que duré? Oh, Dios mío. Bueno, yo creo que tengo ya 4 años que salí de allá. Doctora, ¿quién fue uno de los el primer presidente de esa sociedad de emergenciología? Que Bueno, se me está olvidando. travieso. Tuve tuve el honor de ser la punta de lanza en el gremio. O sea, fui la primera presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina de Emergencias. Quedé como asesora, actualmente sigo siendo asesora del gremio. Y fue 2 años y medio fuertes, porque el hacer entender a las ARS que nosotros también somos médicos especialistas y que a mí tienen que pagarme lo mismo por un tubo de pecho que yo ponga que lo que le pagan a un cirujano. Ha sido un poquito complejo. Hasta ahora ese es uno de los retos que le toca, seguir complementando a los nuevos que van entrando. Ahora mismo Yo creo que recién terminamos las elecciones y salió electo el doctor Jairo González, ok. y ese va a ser uno de sus retos. Yo creo que es más difusión, doctora, que falta, porque esta importante especialidad, importante porque, señores, el nivel de accidentes automovilísticos en la República Dominicana es el segundo en América Latina. Bueno, déjame Para que decirte estemos que claros. ya pasó a ser el primero. Nosotros cada 39 minutos tenemos un fallecido por Ay, accidente de Dios tránsito. mío. Pasó a ser el primero en Sí, América Latina. sí, eso ahora salió últimamente en los últimos estudios. Cada 39 minutos ocurre un fallecimiento por accidente de tránsito. Oyeron personas, oyeron radio se escucha, entonces creo que es bastante importante esa especialidad en particular, Sí. Doctor, en su tiempo de yéndonos un poquito más hacia el pasado, sabe que nosotros siempre tenemos, ahora le llaman influencers. ¿Usted Ya. tiene esa influencia de alguien en su trayectoria en la primera etapa? Bueno, Que usted quería ser como alguien, óyeme, yo quiero llegar a ser como esa persona. bueno, en realidad, no, no. Yo solo quería ayudar a la gente desde el inicio. Como me amé tanto lo que era esa primera respuesta que se le da al paciente. Por eso entendí que yo debía ser emergencióloga. Y, y la verdad es que no tengo a nadie como que yo admiraba así, porque no conocía ningún emergenciólogo. Yo empecé a conocer emergenciólogos
después de mi larga trayectoria. De hecho, cuando formamos parte de la Asociación Latinoamericana de Medicina de Emergencia, a la SED, que se fundó en Cuba, en La Habana, Cuba, en un simposio, en un GRAF Cuba, se fundó, creo, si no me equivoco, que fue en el 2003, y nosotras, Isis y yo, formamos parte de esos fundadores. Ahí fue que yo pude ver en las salas, en los hospitales de Cuba, que tenían médicos urgencistas. Urgencistas, así se llaman en Cuba. Y yo dije, wow, mira cómo ese tipo manda, mira esto, cómo hacen ese engranaje, ese protocolo. Y ahí fue cuando yo dije, no, espérate, es que eso es lo que yo quiero hacer. Y ya yo estaba haciendo medicina de emergencia, pero yo me quería ir más por el área prehospitalaria, porque era lo que me gustaba y era lo que más se acercaba. Bien, entonces, cuando yo vi eso, fue que yo entendí que lo mío no estaba en el fondillo de una ambulancia, que lo mío estaba en una sala de emergencia. Sí, porque tiene que haber una evolución, lamentablemente, pero así. Ya dentro de la carrera, no tuvo tampoco ningún influencer, ni en la especialidad tampoco. Es que nosotros fuimos punta de lanza, hijo mío. Yo siempre estuve de servicio cada 3 días. Okay. Fuimos los primeros. Teníamos los superiores nuestros, eran de otras especialidades. Realmente, doctora, el sistema de salud, en especial, poniendo en especial, en Darío Contreras, que es especialista en trauma, ha realmente evolucionado ese hospital. Claro que sí, claro que ha evolucionado. Óyeme, yo recuerdo como ahora ese pasillo de la muerte, sí, donde había una pileta que bañábamos los pacientes y que a veces lo encontramos en el fieso ahí abajo, porque no teníamos el conocimiento de que la hipotermia también mata. Y que el paciente chocado, exacto, no había un protocolo establecido, y que el paciente chocado hay que abrigarlo, porque aparte de la volemia que pierde por un trauma, también pierde, y si a eso se le suma la hipotermia, se va en shock, se va y se muere. Entonces, fue algo de lo que a mí me impactó, o sea, no, entubar un paciente, el permeabilizar sus vías aéreas y después verlo en su tubo y vivo, oye, eso no tiene precio. La satisfacción del deber cumplido, Aldri, que uno siente, eso no tiene precio. Entonces se puede hablar de una evolución real, ya no hay ese pasillo de la muerte. No, al contrario, yo diría que hemos evolucionado. ¿Cuál es el proceso? Tenemos ahora 23 escuelas de medicina de emergencia. Wow. Sí, 23 escuelas. Bien establecido el curso de PHTLS, porque casi todos los emergenciólogos lo están tomando como parte del currículum, Sí, claro. Lo que sí quiero aclararte es algo, no es solamente trauma. O sea, si bien es cierto, cada escuela forma a un especialista englobado como un todo, pero le da un matiz especial. Por ejemplo, el egresado emergenciólogo del Darío Contreras lleva su chispa en trauma. Bien, pero el egresado de Plaza de la Salud lleva su chispa en medicina interna. El egresado del Salvador Begotier lleva su chispa de cardiología. Bien, o sea que cada centro le da su matiz, le da su intríngulo, aunque todos debemos manejar lo mismo, ¿entiendes? Pero le da su matiz. Es como ponerle la cereza al helado. Que hay algunos que quizá quieran un cherry, quizá otros quieran una cerecita, quizá otros lo que quieran sea un chocolatito, un manicito, pero cada uno le da su matiz. Exactamente. Por eso pregunto, porque algunas personas siempre viven quejándose del sistema de salud, pero ha habido un avance, ha habido una evolución y usted lo está rectificando. En una llamada de... No, descuida, que durante mi turno eso no va a ocurrir.
Cuando En usted habla de realidad, escuela, doctora, es que existe varias escuelas dentro de la emergenciología en los diferentes hospitales en el país. no le llamamos escuela a la especialidad, a la formación de los profesionales en emergenciología, porque hasta que no salen con un Ok. programa de 4 años, no se llaman emergenciólogos, sino residentes. Entonces, las residencias son escuelas de formación Ok. para profesionales de diferentes áreas. Hay escuela de neurocirugía, escuela de gastroenterología, de medicina interna, de emergenciología, o sea, para las especialidades y subespecialidades. Ok. ¿Tiene buena acogida esta especialidad dentro de los médicos nuevos o no? Sí, tiene buena acogida porque por suerte el Ministerio de Salud Pública ha abierto muchas plazas para nosotros los emergenciólogos. Incluso no damos abasto, Aldri, Sí, sí. no damos abasto. Es la realidad país. Entonces, lo que se quiere es que si tú deseas tener a un gestor en la sala de emergencias que sea emergenciólogo, tú tienes que formar muchos y es por eso que se creó ahora tantas escuelas. Anteriormente, para el 2019 solo existían 10 escuelas, o sea, para la realización de mi libro, que fue lanzado en el 19. Ajá. Solo existían 10 escuelas. Entonces, después de ahí, surgieron con locura, como digo yo, este año pasado, hasta llegar a 23 escuelas de medicina de emergencias. O sea, Se formaron 13 más entonces. sí, así es. O sea, tenemos ya en Moca, tenemos en Santiago, tenemos en 3 partes, tenemos en la Unión Médica, en el Cabral Ibáez y en el bueno, ese no pertenece a Santiago, serían 2. Puerto Plata, tenemos en Barahona, yéndonos para el sur, tenemos en San Cristóbal, y así sucesivamente. O sea, ha sido todo un boom en ese sentido. Pues entonces le está ganando un poquito a algunas legendarias Pero claro que sí, especialidades claro que sí. que muchas veces los médicos salientes solamente aspiraban a ese tipo de especialidades como neurocirugía, aquellas cosas, Ginecología, pediatría, pediatría, el sí, otro era la parte de la inducción de los medicamentos. ¿Cómo que se llama esta? Que Franklin Gómez, el doctor Franklin Gómez también es anestesiología, anestesiología. sí, sí, sí. Es todo. Qué bueno saberlo porque entonces el sistema de salud dominicano se está adaptando a la situación reinante. Así es. Mucho trauma necesitamos, me imagino. Sí, sí, sí. De hecho, creo que se está construyendo en la zona de Baní, si no mal recuerdo que yo estuve recientemente hacia el sur, están construyendo un hospital de trauma para allá. Wow, qué bueno, qué O bueno. sea Eso, que, porque se necesita. claro que sí. No, y eso lo dicen las estadísticas. O sea, el formar parte del grupo número 1 ahora de accidentes de tránsito, de muerte por accidentes de tránsito, nos lleva a nosotros a trabajar más con el trauma, aunque soy de idea que debe trabajarse con la base. Debe trabajarse que a las escuelas debe llegar lo que sería conocimientos de leyes de tránsito, conocimiento de manejo defensivo a las escuelas. No sería, no sería un poquito también mejor poner un poquito más rudo la partecita de tránsito. Exacto. En otros Exacto. países es hasta criminal usted conducir En estado de ebriedad, pero Exacto. aquí las estaciones de combustible te dicen a ti que tú puedes correr en un vehículo bajo los efectos del alcohol porque es un metamensaje. Tú te sientas en un drink que está instalado en una estación de combustible y tú puedes salir de ahí que no puedas hacer un 4 y te montas en tu vehículo como si nada. De hecho, aquí hubo un sitio que clausuraron en la Lincoln, en donde hasta un como autoservicio. Ajá. Tenían su autoservicio, un drink con autoservicio, que tú entrabas con tu auto, te pedías la bebida que tú querías y por ahí mismo salías.
Oh, Dios. Y lo clausuraron, gracias a Dios. Sí, porque que en otros países usted maneja así, puede ser que le quiten su licencia, puede ser que se va sin ella y hay algunas acciones drásticas para este tipo de personas. Exacto. Pero en República Dominicana, ok, ya una leve... Deben ponerse más drásticos. Exacto, ahí debe haber una participación más de la sociedad. Los emergenciólogos lo pueden hacer, la medicina lo puede hacer, pero el costo es grande. Es un poco alto. La verdad es que por lo menos hay campañas de promoción a la salud en ese sentido. Y dar una connotación más real a esta entrevista, quisimos dejar parte de aquello que grabamos ese día como tal. La doctora Carmen Bautista dar unas estadísticas tempranas sobre el número 1 en América Latina en accidentes. Esto es parte de la realidad y por eso decidimos dejar esta parte del audio intacta. 14 años sin familia. Con un accidente de tránsito, nosotros dijimos, la paciente, usted se queda más que hasta que aparezcan los familiares. Sí, así es, porque menor de edad, que no me la dejen sola. Ok, entonces yo llamo ahora al sistema 911 para decirle que tengo una ambulancia retenida. La doctora está trabajando, como ustedes pueden ver, a raíz de esa conversación y atendiendo lo que acabamos de decir. Accidente de tránsito. ¿Ven cuál es la realidad dominicana? Entonces, gracias a Dios que esa especialidad cada día sube más. Gracias a Dios. Así es. Bueno, ¿y qué decirte? Yo creo que ya he agotado todo lo que en mí concierne, con interrupciones y todo, pero bueno, igual para mí ha sido más que un placer estar aquí en cabina. Yo espero repetirlo, ¿no? Que sea con menos interrupciones, por supuesto. Le voy a hacer el llamado al licenciado Carlos Tamares para que colabore contigo y esa parte. Y a los demás presidentes de la sociedad de emergenciología, porque que se debe de dar más difusión. Usted acaba de aportar algo, porque, bueno, por esto y por esto. Entonces se debe dar más difusión, que la gente entienda. Sí. Y que al final no solamente la gente, tal vez parte del gobierno, la gobernanza escuche y diga si es necesario. Ya, yo te tengo una pregunta, Adrián, que finalicemos. ¿Cómo los radioescuchas pueden escucharnos a nosotros a través de tu cabina? Nosotros estamos por Amazon Music, Pandora, Apple Podcasts. Estamos también por iHeartRadio. Estamos también por Spotify y estamos también por Anchor, que son como 6 plataformas a 7 en total. Excelente. Solamente tienen que poner Anthem Podcast y inmediatamente le aparecerá. Eso es fácil, eso no tienen que alejarse mucho y ahí hay más y más y otras que pueden escuchar, porque esto es como una memoria digital de la propia tecnología. Pregúntele a la residente de ahí. Sí. Ok. Doctora, muchísimas gracias por su atención y como podrán escuchar nuevamente, está en el trabajo. Ya, claro, perdonen. Sí, su entrevista queda abierta como volumen 1, porque tenemos que seguir hablando de otras cosas más. Excelente, Andri, para mí más que un placer, vuelvo y repito. A los escucha, pues espero saquen provecho de estos podcasts y cualquier pregunta, cualquier duda, pues hasta a través de ti pueden contactarme, si no, a través de mi correo cbautista.pos@gmail.com. Pueden ahí conectarme. Sí, porque haremos otro con la doctora, pero ya va a ser más de educación en esa partecita. Perfecto. Ok, doctora. Excelente, Andri, pues feliz resto del día y te deseo un venturoso año 2023 y cargado de lluvia, de bendiciones y de salud. Gracias, eso se lo damos a todos los oyentes. Muchísimas gracias a usted, doctora, por su tiempo. Gracias y nos veremos en otra entrevista. Muchas gracias a ti. Bye. Gracias.